Bienvenidos, ¿cómo les va? Buenas tardes, si se puede decir buenas tardes, ¿eh? Qué viernes feo tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Lluvias y más lluvias, y el pronóstico, estaba viéndolo ahí, dice que vamos a tener un fin de semana bastante pasado por agua, por lo menos el sábado, con lluvias que no van a ser continuas, pero sí van a ser lluvias que por momentos van a ser tormentas interesantes. Casi 20 grados de temperatura. Aquí estamos empezando esta edición de Enfoco pre-elecciones, ¿no? Porque tenemos elecciones el domingo acá en la ciudad de Buenos Aires. Ya hablaremos de eso, siempre cuidando la veda, ¿no? Porque estamos en veda a esta hora. Por lo menos en los medios tradicionales, porque si vos ves las redes sociales, los candidatos, ahí no hay veda que valga. Ahí no hay veda que valga, están incluso, siguen en campaña. Ahí estaba viendo un candidato está sorteando $10.000. Lo hace a través de, tenés que llenar un formulario en las redes sociales. Eso no se puede hacer. Teóricamente es romper la veda. De cualquier manera, bueno, evidentemente la ley se olvidó de las redes sociales. Y por ahí pasa todo. Es una joda, ¿no? 13:03. Bueno, ¿de qué va Enfoco de hoy? A ver, hoy vamos a poner en foco dos temas muy interesantes para nosotros, ¿no? Uno tiene que ver con el mercado inmobiliario, pero vamos a meternos por otro costado. No vamos a ver solamente el tema de departamentos, ventas sí, ventas no, sino que quiero, con un especialista, con un referente del mercado inmobiliario, quiero que me dé su visión sobre la economía, sobre lo que tiene que ver con subastas industriales, porque viendo qué está pasando ahí nos podemos llegar a dar cuenta cómo está la economía. No solo vamos a escuchar a nuestros funcionarios que nos dicen que está todo bárbaro, que la inflación baja, que salimos del cepo. Salir del cepo para este rubro, ¿qué puede significar? Es una pregunta que se me ocurre, que iremos develando cuando avancemos y cuando pongamos al aire a nuestro entrevistado de hoy. Ese es un tema. El tema inmobiliario, las fábricas, las máquinas, se compra, se vende, los remates, las subastas. ¿Qué está pasando? Porque ahí uno se puede dar cuenta. Si hay mucha subasta de máquinas porque empresas cierran, ahí nos podemos dar cuenta, sacar alguna conclusión sobre lo que pasa en nuestra economía. Si al revés, hay muchas ventas de máquinas porque las empresas están mejorando en tecnología, por ejemplo, también eso nos va a marcar que la economía está levantando. Me estoy haciendo preguntas, después veremos qué nos dice nuestro entrevistado. Y más adelante en el programa vamos a poner en foco todo esto que tiene que ver con las elecciones. Las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, elecciones porteñas. Son elecciones chiquitas, la verdad. No son elecciones tan importantes como, por ejemplo, lo que vamos a tener en octubre. Pero el gobierno nacional, metiéndose en estas elecciones de la ciudad, bueno, las ha nacionalizado. Les ha levantado el valor a estas elecciones que vamos a tener el domingo. Se eligen 30 legisladores porteños, concejales, aunque no les gusta que le digan concejales. Se eligen 30 y bueno, el gobierno nacional ha metido la cola ahí y está detrás de eso la pelea con el PRO. De eso vamos a estar hablando sin invadir ni romper la veda, como pasa en los medios tradicionales. Hay que cuidarse de eso. Así que acá tenés planteado dos temas que tienen que ver con Enfoco de hoy. Soy Darío Lopreite, arrancamos así. ¿Necesitas retirar efectivo? Busca tu Provincia Net Pagos más cercano y hacelo en el momento, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Industria, construcción, logística, minería, todas estas actividades tienen algo en común. A la hora de renovar o vender sus activos, confían en el especialista. Ingresá a Adrián Mercado Subastas y encontrá la mejor opción para capitalizar tu actividad. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Están abiertas las inscripciones para la Policía Bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. En Foco, seguí nuestros contenidos más relevantes en redes sociales de @ecomedios1220 y @DarioLopreite en X. También @DarioLopre en Instagram. 13:08 minutos. Pongamos en foco entonces lo que anticipábamos, el mercado inmobiliario, el mercado de las subastas, el mercado de los remates, porque quiero, a través de ese mundo, ver qué pasa en nuestra economía, no quedarme solo con lo que uno escucha de los funcionarios nacionales, que dicen que bueno, la inflación está bajando, que la economía se está recuperando y bla, bla. Así que lo tengo en línea a un empresario muy reconocido en ese mundo, el de las subastas industriales, el de los remates, que es nada más y nada menos que Adrián Mercado. Adrián, gracias por atendernos. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Hola Darío, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá escuchándote atentamente tus palabras, así que bueno, vamos a hablar de todo un poco lo que vos quieras, estoy para satisfacer cualquier pedido. ¿Cómo está el mundo de las subastas? Que se remate muchas cosas, ¿quiere decir que la economía está mal, Adrián? Sí, en contextos, sí. Porque a veces la cantidad de subastas no significa que a un país le está haciendo bien o mal, pero hay dos miradas. Hay una mirada que cuando hay gente que renueva, que reestructura, que pasa de tener una máquina de 20 años de antigüedad a comprarse algo de 10 años, o la que tiene una máquina de 10 años quiere comprar una máquina nueva o seminueva. Eso está bien. Y hubo y hay, hasta hace un año y pico, había un montón de subastas que todo iba detrás de esa forma, ¿no? De cómo mejorar las instalaciones, modernizarlas. Ahora no, lamentablemente estamos en un momento donde tenemos igual o mayor cantidad de subastas, pero ahora lamentablemente es por un cese de actividad obligada porque no los números no le terminan cerrando, o porque están tratando de vender la mitad de las máquinas que hoy tienen paradas, que tienen ociosas, para tratar de ver cómo subsisten un poquito más y no cierran del todo. O sea, son dos panoramas distintos. El peor de los escenarios es el actual. Mirá, qué duro lo que planteás. ¿Hay algún rubro en especial que vos veas que está muy complicado? Y mira, lo más complicado empezó el año pasado, apenas asumió el nuevo gobierno, con todo lo que era empresas viales, que eran lo que paró la obra pública. O sea, todas esas empresas están totalmente paradas, paralizadas y endeudadas. ¿Y qué venden, Adrián, para qué? ¿Para saldar alguna deuda o venden para liquidar y cerrar? Bueno, lo primero tratan de ir vendiendo de a poco, no todas, y ver cómo van subsistiendo y ven si pueden ir acomodando parte de lo que era obra pública, a ver si algunos se meten en alguna obra privada o arman una pequeña UTE entre ellos y se tiran a ver si hay alguna licitación dando vuelta y se meten ahí para sobrevivir, pero viste que hasta que esos plazos se pongan en práctica, se lleven, digamos, a ejecutar o a concretar, pasan meses. Entonces en esos meses tienen que ir viendo cómo apalean la situación, vendiendo parte de ellos. Los que vendían el año pasado y fueron los primeros en vender, todavía tuvieron la suerte de que había algunos otros
que bueno, por ahí hasta tenían esperanza que este gobierno en algunos casos le iban a tirar un centro, entonces veían que un equipo estaba relativamente barato y compraba. Sí. Esos más o menos zafaron un poco. Lo que pasó de la mitad de año a esta parte es que ahora ni siquiera hay oferta para comprar el resto de las máquinas que hoy la gente está vendiendo. Estamos a ese punto. Y esto de la salida del cepo, esto de que el gobierno dice que la inflación es baja, ¿eso no es un aliciente, Adrián? Mira, en la productividad no se ve reflejado, porque vos fijate, Darío, que el 80% de las pymes y un poco más vende al mercado interno. Son un 15%, un 20% con toda esa furia que te digo, pueden exportar y entonces pueden ver la película de otro lugar. Sí. Pero el 80% de las pymes viven gracias al consumo de las personas que consumen acá en el país, y el consumo cada vez está más paralizado. Entonces, esa gente ya, entre que no puede remarcar, aunque los servicios se le fueron arriba, porque si remarca, ya directamente vende menos o no vende. Claro. Entonces, se está bancando la suba de servicios, la suba de algunos impuestos, aunque sean poco o menos de lo que eran antes, por supuesto, pero lo están bancando, te diría hasta hoy, tratar de empatar con lo que puedan vender, como para por lo menos el sobrestock que tengan en las estanterías lo puedan ir produciendo o sacando y pagando algo de los costos fijos. No se ve reflejado en la realidad, Darío. Claro. Lamentablemente no. Sabés que te imagino, Adrián, como una especie de psicólogo, ¿no? Te llama el dueño de una fábrica, una pyme chiquita, y dice, bueno, esto no va más. Mirá, necesito vender, no sé, necesito que me vendas este galpón donde trabajo o estas máquinas que tengo. No sé cuál es tu reacción cuando te llaman así y vos ves que esto que va a costar vender porque no sé quién va a comprar. ¿Cómo actúas en esos casos? Y es triste, es una situación triste porque es angustioso tratar. Primero que vos tenés que prestarle el oído porque te tienen que contar, ellos necesitan contarte tu historia. Claro. Tu historia, la historia de ellos de 20, 30 años de industrias, de haber empezado siendo un operario trabajando en una fábrica, que un día tomaron la decisión de ser emprendedores y largarse por su cuenta a comprar una maquinita, 2 máquinas, ¿viste? Claro. Tomar un empleado, tomar 2 empleados, tomar 3 empleados, y lo peor y lo más triste de todo esto, que esa gente que se queda sin laburo, Darío, que son de una pyme, son jóvenes, chicos o gente ya igual grande, que en la pyme chica no toma aportación de cara. No es como otras empresas que tenés que pasar por 20 filtros para que te tomen y te den laburo. Claro. Ahí lo que se busca es alguien que quiera laburar. Che, si te enterás de alguien que quiera laburar acá de esquina, a la vuelta de la cuadra, los pibes que están en la plaza. Entonces, cuando cierra una pyme y te cuenta las historias de cuando empezamos, te da la tristeza que también queda un montón de gente que probablemente después queden marginados de conseguir laburo también a futuro, porque no tienen estudio secundario completo, claro, porque no saben manejar una máquina a control numérico, porque las pymes son escuelas técnicas que también van enseñando oficio. Eso claro, también, claro. Yo creo que a futuro esas cosas se tendrían que cuidar. Las pymes se tienen que cuidar, no se tienen que maltratar. No, pero que además son el motor de cualquier sociedad, ¿no? Las pymes, ¿no? Es que totalmente. Es así, eso se ha dicho ahora y se dijo siempre, Adrián. Sí, y eso es lo más triste, que no se defienda y que cuando realmente viene un saqueo tan grande como fue ya la del año pasado, que la cantidad de pymes que cerraron, que el año pasado fueron 20.000 pymes, o 18, 20, y este año va a ser otro tanto, porque te estoy diciendo que a mí por semana no para de llamarme por lo menos entre 4 y 6 pymes por semana. Para decirte que vendo todo, vendo una parte. Tal cual, que yo lo aconseje a ver qué se puede hacer. Y lo peor, como bien me decía vos hace unos minutos cuando me preguntabas, y cuando le tenés que decir que no se venden, y eso es lo más triste, porque antes todavía existía la esperanza que con lo que podían vender adentro de una fábrica, podían indemnizar por lo menos a la gente, pagarle los años que estaban laburando. Entonces la persona decía, bueno, está bien, con los fierros que tengo acá adentro, indemnizo a la gente, y con la propiedad, siempre y cuando fuera el titular del inmueble, bueno, lo vendo, lo alquilo y me queda como un alquiler, una jubilación el día de mañana. Hoy ni siquiera lo que tienen adentro de una fábrica le alcanza a lo mejor para pagar a 1, 2 o 3 empleados por ahí de los 10, 15 o 20 que tiene. Entonces ya lo dejás tremendamente ahogado financieramente, porque si tenían un ahorro, un canuto,
que lo tenían, ponerle de hace 4 años, que le fue bastante bien a la industria a pesar de la pandemia y todo, se recuperaron. Y en los últimos 2 años ganaron la que se pudo haber perdido en la pandemia. A veces muy exageradamente, también lo reconozco, porque hay veces que también se le van las manos ellos cuando empiezan a cazar un poco en el zoológico. Pero ahora que empezó la importación abiertamente y después de 1 año y medio, que si tenían algo de ahorro se los quemaron, no les queda nada, no les queda ni nada. Adrián, vos me estás diciendo que con la inflación, con el gobierno que uno veía muy malo de Alberto Fernández y Sergio Massa, ¿el sector estaba mejor? Totalmente, ahorraba plata, compraba dólares y juntaba. Mirá. Y por eso te digo que exageradamente por ahí a veces remarcaban más. Y ahí donde yo también veo que por eso el Estado tiene que estar presente en todo momento, porque aún cuando le está yendo bien a las pymes y a los empresarios, también tienen que ver que no se le vaya la mano, porque después nos vamos de una punta a la otra y después vienen gobiernos que quieren agarrar y utilizar eso que pasaron años anteriores y se van al otro extremo de abrir una economía por una apertura al 100% de lo que entre de afuera y terminan destrozando a esa gente que bueno, que si bien había que corregir cosas, es verdad, había que corregir, pero que ganaron plata, Darío, te digo que ganaron plata. Y muchos se quejaban de lleno, y hoy se están lamentando por la situación que están viviendo. Te pregunto por otro rubro, el rubro oficinas, por ejemplo. ¿Cómo se mueve ese sector? Mira, el rubro oficina, yo tenía la credibilidad que tarde o temprano, de a poco otra vez la gente iba a volver a las oficinas, como era antes, de a poco, trabajando, bueno, un poco más, viste, más de la oficina que no tanto de la casa, pero ahora ¿sabés lo que pasó, Darío? Como los sueldos son tan bajos, están tan bajos, hoy si no le decís a la gente que trabajen 3 días de su casa, o 2 o 4, no les alcanza ni para tomar el bondi, ni para la comida, que la vianda que se tiene que traer. El transporte, claro, ya es un costo importante, ¿no? Por eso, hoy ya te digo, dentro de las condiciones cuando hoy tenés que tomar un empleado, te dicen cuántos días tengo que trabajar acá y cuántos días tengo que trabajar de casa. Entonces, en base a eso sacan la cuenta. ¿Cuánto me vas a pagar? Y ahí te dicen, bueno, si les conviene o no les conviene, porque los gastos fijos hoy para la gente entre las expensas, el alquiler, el colectivo, la vianda que se tiene que llevar para la comida o lo que fuera, no les alcanza ni para vivir. Entonces, hoy los empresarios que están diciendo, bueno, trabajá de tu casa con este sueldo miserable que te estoy pagando, y entonces la gente, bueno, prefiere quedarse 2 o 3 días en la casa laburando, aunque la guita le alcance poco o lo que fuese, pero bueno, o sea, ahorra ese gasto fijo y esa cantidad de horas que se pierde en viajar y en cambiar de ropa y todo lo demás. Bueno, que las oficinas están paradas un poco todavía. También lo marco en el debe, ¿no? Primero, sí, por ahora sí. Por ahora sí, o sea, depósitos, fábricas mal, máquinas, también me hablas de oficinas y locales comerciales, ¿qué pasa? Porque ahora seguramente pienso, la gente hoy vende a través de Instagram, entonces no tiene que alquilar un local, entonces baja los costos y vos tenés menos ventas o menos alquileres. Mira, los locales se están abriendo mucho por el lado de la gastronomía. Ah, mira. Se están abriendo cafecitos, se están abriendo ese tipo de negocios de comida, viste, para pasar a tomar un café, una merienda. Sí, exacto. Eso... Pero te digo, esto va a terminar como las canchas de pádel cuando ¿viste? Todo el mundo se quiere poner una franquicia para tener un negocito y vender aunque sea un cafecito, una tortita o esto, claro, pero se están llenando tanto de eso y no hay tanta gente con capacidad de gasto para que eso pueda caminar. Será alguna zona, te digo, barrio Caballito o Recoleta o Palermo, pero después los demás barrios, ese tipo de consumo no lo tienen. Entonces, hay un poco de reactivación, sí, en esa parte se puede decir que sí, pero son de los que después al año vos te das cuenta que ese negocito no tenía la estructura para bancarse más de un año si le va bien y después termina cerrando las persianas. 13 a 20 minutos estamos charlando con Adrián Mercado, que es un referente del mercado inmobiliario. Fíjate que ya tocamos varios rubros dentro del mercado inmobiliario. Y ¿sabés qué me quedo pensando, Adrián? Porque uno ve el acuerdo con el fondo, la salida del cepo, que mucha gente lo reclamaba, la inflación que está bajando. Sin embargo, vos me estás planteando un panorama complicado, difícil. Porque una cosa es un Excel, cuando los economistas empiezan a hablar en base de los números, y otra cosa es la realidad. Son totalmente distintos. Es algo que contarlo
si no lo vivís, no sabés cómo ponerlo en palabras. Claro. Porque si bien todas las estadísticas te pueden dar, qué sé yo, que a lo mejor Estados Unidos está apoyando a la Argentina y si aparte de la guita del fondo también el Banco Central de Estados Unidos, si necesitamos más, también te va a dar, que después nos dan 1.000 palos, 1.500 palos, el BID te lo da, y después vamos a ir a los otros organismos, pero todo eso es deuda. O sea, no es un crecimiento sólido que vos decís, bueno, esta es la que hicimos, ¿ves? Esta es la que nos quedó, como si vos tuvieras tu fábrica, tu pyme, tu negocio. Esta es la que nos quedó limpia a fin de mes, ¿ves? Pagamos los gastos, esto es ganancia. O sea, lo que tenemos nosotros ahora es todo un montón de buenas intenciones y de guita que viene de afuera para bancar una parada que los que más o menos tenemos más de 50 pirulos sabemos hacia dónde me parece vamos. O sea, a ver, yo ojalá me equivoque, pero no veo la luz al final del camino, ¿eh? Yo sinceramente no la veo, por lo menos por donde yo camino, por donde yo trasciendo, por lo que yo hablo con la gente. Hablo con gente de San Juan, la minería. Sí, hay algunas cosas que se están haciendo, pero después lo demás parados totalmente esperando, ¿eh? O sea, Catamarca lo mismo, a mí me compra gente de Catamarca, de San Juan, de Neuquén, de Comodoro Rivadavia, porque yo hago remate, subasta y donde es a nivel nacional, un tipo de emisiones me compra. Vos está dijiste, parado eso. Estás hablando del sur, ¿no? Comodoro Rivadavia. Ahí el petróleo, Vaca Muerta, ¿eso no motoriza? Sí, esos sectores están caminando, pero ya venían caminando. O sea, que no es que están caminando gracias ahora por este tiempo. Ya venían. Era tener una continuidad y obviamente no destruir algo que estaba andando bien. Claro. Pero con eso solo no alcanza, porque eso solamente salpica a los que están alrededor y cierta guita que puede entrar de afuera para lo que son exportaciones y eso que obviamente sí ayudan, pero no alcanza para lo que es en general el consumo interno y el movimiento en general que está habiendo. Yo lo que voy viendo, Darío, esto te voy a tirar cifras concretas y esto sí para mí es alarmante. Mira, los créditos prendarios significa que vos comprás un autito y te lo sacás en cuota, comprás una moto y lo sacás en cuota. Crecieron en este año y moneda 285%. ¿Esto qué significa? Que hay mucha gente que quiere buscar, de ver si tiene un autito, lo mejora o compra un usado o uno nuevo para usarlo a través de una aplicación. Bien, claro, claro. Ah, bueno, porque se van a dedicar a eso. Vos decís que van derecho. Porque no le alcanza el laburo que tiene y tiene que salir cuando salen del laburo que sea con un autito y a tratar de se van a Uber, a Cabify. Claro, perfecto. Bueno, escuchá, los personales, el crédito personal, que es para que la gente viva con un mango más y no le alcanza con lo que gana, crecieron 425%. 425% se endeudó las personas para tener un mango más con tarjeta, con créditos personales. Sí. ¿Y el comerciales? Comerciales, dale comerciales, a ver. Mira, comerciales 177%. ¿Cuáles son comerciales? Son los comercios que tienen que sacar también un préstamo de guita para comprar mercadería, para seguir estoqueándose o para están invirtiendo, digamos, están apostando. ¿No lo ves así? En realidad está No, porque el argentino nunca fue en endeudarse, es al contrario. Si fuéramos Estados Unidos, te digo que sí, son ciudadanos que están acostumbrados a endeudarse. Pero los argentinos no tenemos la temática del endeudamiento y cuando llegamos a este extremo, porque no tenemos otro recurso. El argentino no se quiere endeudar porque ya fue se quemó tantas veces con endeudarse. Entonces la gente no se endeuda. Ahora sí, no tiene otra. O sea, o sobrevive endeudándose un poco con tarjeta o con créditos prendarios o lo que fuera. Entonces ahí es donde yo digo, ojo acá. Y inclusive te digo más, ya estoy empezando a hablar con gente que me dice, ojo con el corte de las cadenas de pago. Con gente que ya no está pudiendo pagarte o levantarte un cheque que te había mandado. De hecho, hace el mes pasado, este mes, vimos que hay empresas que han dejado de pagar obligaciones negociables, ¿no? Empresas del área, por ejemplo, del área del campo, muy importantes. Sí, cerca del agro también, sí. Exacto. Han dejado de pagar. Y bueno, son consecuencias que tarde o temprano cada vez las cosas se van a ir complicando más. Y yo creo que encima después de las elecciones de octubre va a ser peor todavía. Porque ¿Por qué? Ahí se va a tener que... Y porque pienso que el gobierno va a tener que reajustar algunas cosas que hoy las están aguantando y las están parando para que no explote antes. Y después sí, va a sincerar la economía con otra forma, de otra manera,
pero que eso que va a venir no va a ser bueno para la sociedad o el ciudadano, lo tengo más que seguro. O sea, más que claro. ¿Sabés qué veo, Adrián? Yo no estoy en tu mundo, por supuesto. Yo veo que en algunos parámetros, algunas cifras de la economía se han blanqueado, se han regularizado, no sé cómo querrás llamarlo. Digamos, la inflación se ha acomodado hacia abajo, que era lo que todos pedían, ¿no? Todo el mundo reclamaba inflación, basta de inflación, basta de regulaciones, basta de cepo. Todo eso es como que, bueno, este gobierno lo ha dejado de lado, ha avanzado. Sin embargo, te escucho a vos y leo también otras cosas y veo que eso no llega a la economía real, ¿no? O como decía hoy el ministro, hoy lo escuché al jefe de gabinete, diciendo que, bueno, hay sectores que todavía no se han recuperado, hay otros que sí, y hay sectores que todavía les cuesta, o sectores donde la gente gana muy mal. Vos suponés, a ver, no sé, te digo a ver cómo ves tus expectativas. Ya te veo muy pesimista, pero ¿suponés que esto puede llegar a ir mejorando de a poco? A dar la vuelta, como quien dice. ¿Puede ser? Yo no creo que pueda pegar la vuelta. Lamentablemente pienso que no, porque, Darío, para que esto pegue la vuelta, primero que el salario tiene que estar ganándole a la inflación, por lo menos durante 6 meses, 8 meses, porque es de la única manera que el consumo vaya a la práctica y se dé vuelta en cuanto a la productividad, a la que vuelva la gente a gastar, a comprar, a salir, a lo que sea. Y esto es al contrario. Vos fijate que los salarios siempre van quedando y perdiendo bajo la inflación, y cuando quieren ir a una paritaria, el gobierno no se lo homologa porque no le conviene que vaya más arriba del uno. Es una locura. La verdad que es un gobierno libertario, ¿no? Bueno, de libertad de mercado, de no homologan lo que acordaron en partes. Eso es y bueno, entonces, ¿por qué no lo hace? Porque si lo acepta, eso se va a inflación, y la inflación, por consumo, no le conviene porque lo único que pueden mostrar, entre otras cosas, es la inflación. Entonces, ahí hay una trampa que la gente de a poco se va dando cuenta en este año y pico, que una cosa está bien, era importante bajar la inflación, pero a veces con la baja de inflación o ciertas medidas que se toman, no alcanza. Acá si se mata la productividad, la matriz productiva, que es el laburo, el trabajo, la dignidad de la gente, y acá se festeja cuando alguien echan a la calle tanta cantidad de gente afuera, se festeja, es una cosa de no creer, porque una cosa es que sea un ñoqui, o gente que realmente está cobrando sin ir a laburar, y me parece bárbaro que quede afuera, pero otras veces son gente que realmente están laburando y que de golpe a porrazo decidieron darle de baja algo y ¡pum!, afuera, y se festeje. Bueno, no sé, realmente todo lo que hemos sabido laburar en algún momento y haber arrancado de muy joven laburando, sabemos que el laburo para nosotros es una dignidad tremenda, y si podemos dar laburo, nosotros somos 100 personas, Darío. 100 personas. 100 personas. Uf, sos una pyme total, grande. Tenemos 100 personas. Sí. Grande. Y acá la gente se la cuida como familia. O sea, nosotros acá estamos permanentemente encima de la gente porque son las que nos la que nos da de laburo, nos da de comer. O sea, conseguimos que la gente sea casi como socias nuestras, porque así tiene que ser. Los empleados tienen que ser de alguna manera como socios del empresario, porque son los que le hacen ganar guita, pero no enemigos, que es la parte. Yo quiero contarles que a la gente que nos está viendo, nos está escuchando, que lo conocí a Adrián cuando fui para la tele a hacer el remate de la casa de Maradona ahí en Devoto. No sé cómo terminó esa historia, Adrián. Aunque te parezca mentira, la persona que lo compró tomó posesión de la casa, pero no tiene hecha la escritura todavía. ¿Y qué significa porque todo significa que hoy todavía no la puede vender, que es propietaria, porque le dieron un boleto a nombre de él, la posesión también porque puede entrar, salir cuando quiera, pero la escritura no salió, porque hace más de 3 años de esto, creo, poco más. Yo creo que sí. Bueno, fíjate cómo está, y los líos que hay metido dentro de lo que es el juicio y los juicios que se están viendo ahora día a día. Sí. Por eso no puede escriturar, por eso no. Y todavía la jueza no bajó línea, y todavía el dueño no es dueño de la casa, los que compraban los coches de Diego tampoco pueden tener a nombre de ellos los vehículos, o sea que tampoco pueden transferirlo a ningún nombre si lo quiere vender. No, todavía estamos dando vuelta en ese tema, así que mira, de cuando nos conocimos esta parte todavía estamos igual. Bueno, Adrián, te mando un gran abrazo. Ojalá que con la próxima vez que hablemos, el mercado... La cosa sea más positiva. Ojalá. Ojalá, Darío. Gracias. Un gustazo. Igualmente.
Gracias. Un abrazo, Adiós. buen fin de Adrián. Adiós. Adrián Mercado, Igual. nuestro primer rubro personaje en foco. Pusimos todo lo que es el sector inmobiliario, ¿viste? ¿Escuchaste, no? Sector oficinas, locales, fábricas, depósitos, venta de máquinas. Es un sector que todavía no arrancó, lo dice un experto y un referente en el área. 13:32 minutos, vamos a separar y después nos vamos a meter con el tema de las elecciones. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Se vota en la ciudad con boleta única electrónica. No se eligen jefe de gobierno, senadores ni diputados nacionales. Se eligen 30 legisladores de la ciudad por un mandato de 4 años. Para votar, entregale tu DNI a la autoridad de mesa y vas a recibir tu boleta en blanco. Colocá la boleta en la máquina y elegí tu opción en la pantalla. Imprimí la boleta y chequea que coincida con lo que votaste. Si todo está bien, doblala por la mitad. Cortá el segundo troquel. Poné la boleta en la urna y firma el padrón. Te van a entregar la constancia de votación. Más información en buenosaires.gov.ar/elecciones. Buenos Aires Ciudad. Bueno, queríamos empezar este segmento mostrándote cómo se vota el domingo. Es una boleta única electrónica. Es una parte electrónica porque vos votás en la máquina, pero después te da una boleta. Te da algo que vos tenés que llevar a la urna. Atención, este sistema ya se usó. ¿Te acordás que en las últimas elecciones, mezclado porque se votaba en la ciudad, se votaba también a nivel nacional, hubo algunos inconvenientes, se tardaba mucho, la gente no entendía? Bueno, veremos qué pasa este domingo. Domingo votamos acá en la ciudad de Buenos Aires, domingo 18. Se vota, como te dije, para elegir legisladores de la ciudad, una parte de la legislatura, 30 legisladores. Yo decía más temprano que es una elección chiquita, digamos, son concejales de la ciudad. Pero el gobierno nacional se ha encargado de agrandarla, de nacionalizarla. Esto es lo que llama la atención. No sé si les conviene. Bueno, veremos. El domingo a la noche lo vamos a ver. Quiero hablar del tema, sin meternos, sin romper la veda. Quiero hablar un poco de política con alguien que sabe mucho y que seguramente leerás los domingos en Clarín, por ejemplo. Está Enrique Zuleta con nosotros. ¿Cómo le va, señor? Ahí lo veo. ¿Cómo anda? Me llamo Ignacio. Ignacio, perdón, Ignacio. Ahí está. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Ignacio, a ver, ¿cómo quedará la relación entre el PRO y La Libertad Avanza después del domingo? ¿Qué imaginas? Bueno, la relación entre los dirigentes y las marcas partidarias no es importante, lo importante es el electorado. Cuando el electorado es un electorado homogéneo, como suele ser el de las dos familias políticas de la Argentina, el peronismo y el no peronismo, las divisiones en la cúpula o en las dirigencias tienen una importancia relativa. La identificación del voto moderado de la ciudad y del país ha sido en los últimos años con Cambiemos. Sí. Cambiemos quedó fuera de juego en el balotaje del 23, apoyó a Milei y entra en una relación conflictiva en cuanto a la manera, en cuanto a la propiedad del gobierno. ¿Quién gobierna? Si gobierna Milei o gobierna
los funcionarios de Macri con los programas de Macri, Sí. y eso se va discutiendo en la cúpula. Ahora, el electorado tiene ese electorado en la ciudad, que durante muchos años llegó a ser más del 50% del voto, hoy día tiene 6 opciones para elegir. Habrá que ver cuál de esas 6 opciones elige ese electorado, que Sí. repito, es un electorado homogéneo y que se mantiene unido, en general unido. Ahora hablamos del electorado de Buenos Aires, pero ¿no te parece un poco tonto, digo, inocente, saber que se divide en 6, como dijiste, el voto de la centro derecha o de la derecha? Esto no lo sabían previamente los dirigentes. Dicen, a ver, vamos a dividir en 6. Y del otro lado se dividen por menos. Así vamos a perder. Para preguntarle a ellos, no tengo ningún inconveniente. Es decir, la política es un territorio del error. El error o el fracaso es un producto habitual de la política. No hay que extrañarse. Ahora, las decisiones las toman siempre, todas las decisiones se toman según una racionalidad y un interés. Claro. Hay un interés y hay una racionalidad. Hay una racionalidad en que el voto de Cambiemos fue a Milei, pero también hay una racionalidad en que Milei gobernando no admite a dirigentes de Cambiemos que se suban al gabinete, como por ejemplo Macri, Sí. pero sí Bullrich. ¿Por qué? Porque lo que le está discutiendo a ese sector que lo hizo presidente, quién es el dueño del gobierno. Dice, el dueño soy yo, pero y los que me hacen gran sombra no pueden venir. Eso tiene un interés claro. Es la hegemonía, el control, Sí. porque creerá la cúpula del gobierno que si cede poder, se debilita y no va a cumplir su misión. O sea, va a ir hacia un fracaso. Ahora, esa es una cuestión que yo no la juzgaría como un error antes que ocurra. Claro. Pasado claro, el tiempo lo veremos. Claro, claro. Hubo errores en el peronismo en el 2023 de ir con Massa como candidato, que era un representante de un gobierno que había fracasado, y sacaron 44 puntos, o sea, casi la mitad del electorado. Por 3 puntos Massa no ganó en primera vuelta. Claro. Y Cambiemos creía que era dueño del mundo desde el año 2015, ganando todas las elecciones del medio y con 40% de los votos, pero pone a una candidata como Patricia Bullrich que quedó fuera del balotaje. Eso fue un error, pero yo esperaría, yo antes que pasen las cosas no las juzgo. Ignacio, ¿sabés si que yo supiera cómo se gana una elección, no estaría acá. No, ¿sabés que me estaría Sí, del otro lado. Sí, seguro, pero a mí me llama, sin ser político, me llama mucho la atención esto de que la Libertad Avanza ha necesitado todo el año, desde que empezó a gobernar, al PRO en el Congreso para avanzar, para aprobar leyes, ¿no? Está claro que si no, no hubieran aprobado nada. Sin embargo, voy a usar un término de la calle, lo viven meando al PRO, a los dirigentes, a Macri, ni hablar. No, ¿eso qué es? ¿No es un error eso? ¿Esas formas de actuar del presidente Milei? Eso es personal, cada uno tiene su juicio. Yo espero que pasen los acontecimientos y los juzgo después. Entonces, ¿cómo son los porteños? ¿Cómo ves, cómo vota el porteño? ¿Le gusta, por ejemplo, le ha gustado, ¿no? Porque lo vienen votando hace años al PRO, a los dirigentes del PRO, cómo se administró la ciudad? ¿O les gusta esta forma nueva, disruptiva, de un presidente que habla como habla, a veces brutalmente, a veces insultando, de mala manera? ¿Qué supones? Bueno, eso habrá que ver también el resultado de las elecciones. El voto del moderado de la capital fue un voto que Cambiemos desde el año 2007 lo ha representado. O sea, el público ha tenido, sin discusión, ha construido prestigio para las gestiones de Cambiemos, del PRO, la alianza del PRO, Juntos por el Cambio, con los radicales, con Carrió y los conservadores. Lo apoyó hasta el año 2023. Eso es incuestionable, que en los últimos 17 años, por lo menos, ha habido una adhesión del público hacia esa marca. Sí. Esa marca hoy está peleada con el gobierno nacional. Hay un conflicto de sus dirigentes, y los dirigentes que confrontan con Milei desde la ciudad deben entender que representan a su público. Y es cierto que el público de
de la ciudad es un público manso. Fíjate, la campaña electoral ha sido casi imperceptible, no ha habido casi manifestaciones callejeras, ha sido muy pacífica, y eso expresa que el público de Buenos Aires no le gustan las grandes excesos verbales que comete el presidente. No le gusta. Eso uno tiene que pensar que no es el estilo de ellos. Ahora, repito, hay que mirarlo en función del resultado, a ver si funciona o no. El gobierno cree que la polarización y la agresividad es un mecanismo para capturar voluntades. Sí. En el año 2023 eso le sirvió para tener apenas el 29% de los votos, porque el voto que recibió en el balotaje para ganar la segunda vuelta era un voto más de rechazo hacia el peronismo que gobernaba que una adhesión seguramente a un personaje o un programa como el que postulaba a Milei. ¿Imaginás, si el resultado no es el que espera el gobierno, desde el lunes un cambio en estas formas del presidente? La verdad yo te digo que no, pero no sé vos qué pensás, que tenés mucha más información política. No, los gobiernos cambian, los gobiernos tratan de adaptarse al electorado. El acierto de un político es identificarse con el electorado y representarlo. Claro. Hay dos tendencias en el mundo y en la historia política. Uno es entender la política como un negocio de representación y otro es entender que es un negocio de vanguardia iluminada que arrastra a la gente a la que creen que no entiende lo que pasa y que ellos le van a explicar lo que pasa. Este gobierno, como el gobierno anterior de Fernández y del peronismo, ha entendido la gestión y la tarea política como un negocio de arrastrar a la ciudadanía hacia un lugar que, como dice el propio léxico del gobierno, a gente que no la ve, para que vean lo que ellos solo ven, porque nosotros somos una vanguardia iluminada. Esa es una forma de entender la política. Cambiemos tiene otro estilo, tiene un estilo más bien de adaptarse a la representación de los intereses y los modos y el gusto del público donde tenía hasta el 23 tenía un raigambre muy fuerte. Hay que pensar que desde el año 2009 este sector va ganando legislativas y del año 2015 gana la presidencial y nunca está en menos de 40-42 puntos en cada elección. O sea, es una marca que ha tenido éxito en la representación de ese estilo de hacer política. Ahora, hay que ver qué pasa este año, donde ha habido modificaciones que nacen del fracaso del peronismo y de Cambiemos en el año 2023, que se equivocaron en el diagnóstico de la realidad, propusieron estrategias equivocadas y fueron derrotados en las urnas los dos. Por eso se disparó el balotaje y terminó Milei presidente. Eso yo no tengo dudas de opinar como vos me pedís. Fue un error, fue un cataclismo, fue un error grosero. Descomunal. Y uno tiene, el peronismo fue un error del peronismo de la provincia de Buenos Aires que conduce Cristina Kirchner. Y en el Cambiemos fue un error de Mauricio Macri, que es el jefe del partido más significado dentro de la coalición Cambiemos. Ahora vamos a hablar de Cristina, pero déjame seguir con el tema de lo que es esta alianza o no alianza entre La Libertad Avanza y el PRO. Miremos a las elecciones de octubre, miremos la provincia de Buenos Aires. Finalmente, ¿va a haber pases? ¿Va a haber gente del PRO? Viste que hay muchos nombres que están dando vuelta, Ritondo, Santilli, entre otros. ¿Habrá pase directamente a La Libertad Avanza? ¿Tendrá que ver el resultado de las elecciones del domingo o no? Porque, repito, la política es la identificación con los electorados, y el electorado en la provincia de Buenos Aires también es un electorado homogéneo. Que si vos lo dividís, pierde, si vos lo juntás, gana. El peronismo que tiene hoy como ventaja, que está unido en la ciudad de Buenos Aires, el peronismo ha logrado una lista que no los divide, tienen dos disidencias muy menores, de Herbal Medina y de Kim, pero la de Santoro, que es el Partido Justicialista, representa a todas las tribus importantes del peronismo y aparece a veces con tendencias
positivas en las marcas, por los pronósticos, porque mantiene la unidad. En cambio, su adversario, que es el que gobierna la ciudad, que representó hasta el 2023 casi el 50% de los votos, va en 6 listas. Una locura. En la provincia de Buenos Aires ocurre lo mismo. Sí. El peronismo ha logrado unificar al sector de Cristina Kirchner con el sector de Kicillof, que no tiene muchas diferencias, son diferencias, diría yo, hoy personales, no estructurales, y han logrado unificar el criterio del adelantamiento de las elecciones, el poner la fecha adelantada de las elecciones y eliminar las pasos. Sí. En la oposición no existe esa unidad, porque todos los partidos que lo hicieron presidente Milei están destrozados hoy. Está dividido el PRO, dividido la Unión Cívica Radical, dividido inclusive la Libertad Avanza, si uno considera que es un partido, que es un grupo, hasta hoy es un grupo de WhatsApp. Pero todas esas fuerzas que lo hicieron presidente Milei están divididas. Pero entonces, Ignacio... ya fueron divididas en el año 2023. Sí. Si vos sumás los votos que sacó Píparo y los que sacó Esper a gobernador, lo hubieran ganado a Kicillof. Exacto. ¿Por qué ganó Kicillof? Claro. Porque enfrentó a unos adversarios divididos. Pero Ignacio, el peronismo en ese sentido tiene mayor capacidad de organización. Enfrente tiene una coalición que se construyó en el año 2015 y que dependía de un diagnóstico compartido por todas las agrupaciones que lo integraban y por sus dirigentes. Eso se destrozó, se destruyó. Se empezó a dividirse en el 2019, pierden las elecciones, en el 2023 ya van al disparate total de ir con una candidata como Bullrich, que ni entra en el balotaje. O sea, no tengo yo por qué probar que era una mala candidata, porque perdió. Sí. Y perder, no entrar en el balotaje, que ese sector mayoritario, que era mayoritario en las elecciones, no entrar al balotaje fue un error. Ahí sí fue un error. Pero, y eso se puede repetir en la próxima. Bueno, pero teniendo en cuenta estos antecedentes que vos marcás, que ellos lo saben bien. Vienen las elecciones en la provincia, que son la madre de todas las batallas para el gobierno, ganar la provincia de Buenos Aires. ¿No deberían ya avanzar en una coalición? Digo, no entiendo qué piensan. De los dos lados, digo, ¿eh? Yo no estoy para decir lo que deben hacer. Yo soy un observador. Sí. Espero que ocurra su crecimiento y después si puedo los interpreto, si los entiendo, los interpreto. Claro. Ahora, ¿qué deberían hacer? Yo no estoy para no sé. Pero está claro que lo que vos recién describías, si va lo mismo que en las elecciones pasadas, si van separados, a ver, no les va a alcanzar. Y puede ser que no les alcance. La gente que no consigue los votos necesarios para gobernar no debe gobernar, lo prueba este gobierno. Claro. Que no puede gobernar, gobernado con el voto prestado y el apoyo especialmente del PRO, pero de los bloques más, de los sectores más oficialistas de lo que fue Cambiemos, pero no tiene fuerza propia. Y bueno, un gobierno sin fuerza propia no debería gobernar. Eso es una de las consecuencias de la crisis política de la Argentina. Claro. De la crisis de las grandes, de la conducción de las dos grandes familias, que son las que representan al 80% del electorado. Haya habido un colapso cognitivo de leer la realidad y decidir las estrategias en defensa de sus intereses. Uno desearía que además fuera en defensa del interés común, del público, pero sus propios intereses ellos no supieron resguardar. Eso es lo que pasó en el 23. Lo que va a pasar el domingo en la ciudad es la última batalla de la guerra que se comenzó o que estalló en el 23. Es decir, como una digestión final de de la crisis del 23. Esa es para mí la idea que tengo de la elección del domingo. La última batalla, me gusta ese título. Estamos charlando con Ignacio Zuleta, que para los que no nos ven por YouTube, los que nos escuchan por la radio, estamos analizando la situación política, ¿no? Me quedo con esto que decís, Ignacio. Es un gobierno que gana en minoría, que no debería haber ganado, pero entonces, si vos estás en minoría, tenés que hacer alianzas. Y si necesitas hacer alianzas, necesitas seducir a algunos sectores, no maltratarlos. Eso es lo que no entiendo. Eso es lo que no entiendo. Pero ¿qué podés hacer más que quejarte? No, yo miro como vos, miro de fuera. Además, pero es que ellos creen que a lo mejor lo hacen, les va a ir bien, ¿no? Yo
yo no me adelantaría, ¿no? Esperaría, qué sé yo. No podemos hacer mucho. No podemos hacer mucho. No podemos. Es verdad. Somos observadores objetivos, no neutrales. Sí. No somos ni militantes, ¿no? Claro. No, por supuesto. Horacio Rodríguez. Creo que no es lo más atinado, ¿no? Te voy a hacer preguntas sobre dos personajes. Uno, Horacio Rodríguez Larreta, que de ser candidato a presidente de la Nación termina ahora siendo candidato al legislador en la ciudad, concejal. ¿Qué ves en ese accionar? Creo que es consecuencia de la implosión a la que lleva Macri a Cambiemos y al PRO. Creo que es una prueba de la enorme incapacidad de la dirigencia de esa marca, estoy hablando de Mauricio, de Patricia y de Horacio, de no haber encontrado una fórmula de entendimiento que les permitiera seguir representando juntos al electorado que tuvieron y que los llevó a un gobierno que en la ciudad ha durado, ya va a terminar durando 4x4, 16 y 4x20 en el año 27, o sea, 20 años. Si uno mira sus intereses, probablemente debieron permanecer juntos o buscar fórmulas de entendimiento para seguir estando juntos. Tal cual. Ahora, ellos han entendido que no, que habrá intereses superiores. Uno los mira de afuera y dice, a lo mejor son cuestiones personales que uno no conoce. Egos. Pero es cierto que lo de Horacio, no sé, bueno, mejor intereses de otro tipo, de administración durante 20 años de la ciudad, que es un imperio. Claro. Un imperio de concesiones, de negocios, de contratos, de manejo de herramientas, de fondos, de bancos. Hay muchos intereses que a veces no se ven. Ahora, desde afuera uno dice, quieren ganar la elección, ¿por qué no permanecieron juntos? Eligieron pelearse entre sí y hacer todos campañas contra ellos mismos. Una locura. Es decir, la Reta podía haber dicho, esta ciudad es maravillosa, es así porque yo la goberné 8 años con Macri y 8 siendo yo jefe de gobierno, vóteme y va a seguir siendo buena. Eligió pelearse con sus hermanos, con su familia. Lo mismo hizo Macri. Lo hizo ya en el 2023. Yo creo que Macri es el responsable de eso. Macri es el tipo que en el año 23 elige entre uno y otro y bueno, ahí se equivoca. Habría que ver qué hubiera ocurrido si hubiera mantenido la unidad, no digo si hubiera elegido al otro. Ignacio, para cerrar, te nombro a Cristina Fernández de Kirchner, que no sé si la justicia la va a dejar ser candidata y no sé si va a ser candidata. ¿Ya fue Cristina? Bueno, eso se viene diciendo hace 20 años en Argentina y nunca ya fue. Creo que ella tiene Cristina Kirchner representa el peronismo de la región metropolitana de Argentina. En Argentina, para simplificar, hay dos peronismos. El peronismo del interior y el peronismo de la región metropolitana, que tiene base en la provincia de Buenos Aires. Es hoy lo que antes fue el dualdismo. Fueron aliados del interior Duhalde Menem y han tratado de ser aliados en otros rounds con el interior. El interior, en general, el peronismo del interior no lo quiere al peronismo de la provincia de Buenos Aires, y eso se ha demostrado que en los 40 años que llevamos desde la transición, ningún gobernador de Buenos Aires peronista logró ser presidente. No pudo ser presidente Scioli, no pudo ser presidente Duhalde, no pudo ser presidente Solá, no pudo ser presidente Cristina, porque cuando Cristina va de presidente en 2007, es una santacruceña que se monta en el caballo de Duhalde, pero después pudo ser, cuando ya estaba, digamos, enraizada en la provincia de Buenos Aires, pudo ser vicepresidenta nomás, no presidente. O sea que hay una indiferencia del peronismo del interior hacia el peronismo de Buenos Aires. Ahora, el peronismo de Buenos Aires es más grande, tiene un distrito más poderoso, gobierna la provincia de Buenos Aires sin mucho problema, porque la verdad que la elección de Kicillof con Vidal 2019 le ganó por 14 puntos y reeligió el año pasado a expensas de una división también, pero digamos, gobiernan cómodamente la provincia de Buenos Aires. Eso le permite conducir el PJ nacional.
y su hijo el PJ Provincia. O sea, no se puede decir que ya fueron, ninguno de los dos. Están en el centro. Y bueno, eso juega también un poco la suerte del peronismo. Tener un presidente que tiene a la otra mitad de su propio partido que no lo quiere, es indiferente. Vos fíjate cómo el peronismo se desmovilizó en el 23 y lo hace perder a Massa en todo el país. Claro. ¿Y esto por qué ocurrió? Porque si la fórmula del peronismo, en vez de ponerlo a Massa con Agustín Rossi, hubiera puesto a un gobernador del interior profundo, hubiera puesto a Capitanich o a Somiñac o a Mansur de vice, probablemente hubiera ganado la elección sin problema. Pero ahí también el peronismo de la provincia se portó solo e ignoró el interior. O sea que yo creo que además yo a las figuras le doy menos importancia que a las formaciones partidarias. Las elecciones la política es una cuestión sistémica en donde hay que observar a los electorados. Y los electorados son bastante estables, votan siempre lo mismo, y la suerte de cada uno de ellos depende de qué dirigentes y qué candidatos se pusieron encima, pero depende de abajo. Por eso no hay que ponerle tanta atención a quién es candidato, porque eso no cambia mucho las cosas. Cambia si abajo se hacen alianzas que representen mejor al conjunto. Claro. Un placer charlar con Ignacio Zuleta. Cuando ustedes quieran ver algo de política, de saber por dónde viene la cosa o leer, ahí lo tienen a Ignacio en Clarín siempre. Gracias por atendernos, que tengas un gran fin de semana, Ignacio. No, muchas gracias por el llamado y saludos a ustedes y a los oyentes. Gracias. Y espectadores. Muy amable, gracias. Ignacio Zuleta con nosotros, pusimos en foco a la política. ¿Nos queda un ratito? Dale. ¿Necesitas retirar efectivo? Busca tu Provincia Net Pagos más cercano y hacelo en el momento, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. Ingresa en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Para ser competitivo en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde con los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y sumate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Bueno, solo para irnos, ya se nos fue el programa, estuvo muy bueno, muy entretenido, gracias por estar del otro lado, gracias a Javier Martínez, que es nuestro operador de siempre, gracias a Javier Pensic, que es nuestro productor ejecutivo, y por supuesto a Matías Urtac, que es el que se encarga de toda la producción periodística. Esto se llama En Foco. Nos vamos a reencontrar el próximo viernes, como siempre, a las 13. Espero que tengan un gran fin de semana, aunque llueva, y voten bien. Gracias, nos vemos. Soy Darío Lopreite. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.